Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Ser Todólogos. Esta vez, ya que estamos repitiendo a nuestro invitado, nos acompaña nuevamente Ignacio Salazar, quien ya nos había acompañado hace meses ya, a conversar la otra vez de Heidegger. De Heidegger fue, ¿no es cierto? Sí. Buen texto, Serenidad. Serenidad, Así correcto. que, uno de mis favoritos incluso. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo. No, muchas gracias a usted. Para mí es un tremendo gusto poder hablar de estas cosas contigo y con Cristóbal. Sí, no, para mí sí que es un gusto, porque además contigo comentamos cosas que se escapan tanto de la matriz típica como más aristotélica tomista. Traéis unas cosas bien exóticas. La vez pasada fue Heidegger, que uno algo entiende de Heidegger, pero como que siempre queda un poco grande. Y hoy vamos a hablar de Kierkegaard. Así que estamos completamente en aguas inexploradas, al menos por mi lado. Hoy vamos a hablar de una colección de 3 discursos religiosos de Søren Kierkegaard, recopilados bajo el nombre Los lirios del campo y las aves del cielo. Este libro fue publicado en 1849, durante la última fase de su pensamiento, más ligada al estudio de la religión. Y su autor es, como ya comentaba, Søren Kierkegaard, un filósofo danés del siglo XIX, que yo tengo entendido que fue el primer existencialista, o al menos el principal existencialista cristiano. También que vivió pésimamente, una vida muy terrible, pésima salud, y ahora nos va a comentar Ignacio un poco más de la vida. Sí, yo conozco un poco más del tema, así que esa es la primera disclaimer que hay que hacer aquí, ¿eh? Y obviamente yo de verdad la agradezco mucho, sí, yo lo paso muy bien con estos programas. Entonces, efectivamente, yo me considero a mí mismo, si tú quieres, aristotélico tomista en los huesos, pero en la carne no necesariamente. La carne es débil. La carne es débil. No, pero aquí quiero decir otra cosa. No quiere decir eso. No citemos a San Pablo, por favor. No citemos a San Pablo. Pero sí hay que citar a San Pablo. Pero donde abunda, ¿cómo era? Donde abunda el pecado, abunda la gracia. No, eso sí es más feliz de San Pablo, pero lo de la carne es más triste. Como que no, las dos frases están íntimamente relacionadas. Es verdad. Pero bueno, yendo al autor, como decía Cristóbal, claro, es un filósofo del siglo XIX, aunque hay gente que dice que no es filósofo. Yo lo primero que quería decir en realidad es por qué llegué a por qué estamos hablando de Kierkegaard, ¿verdad? O por qué yo estoy interesado en Kierkegaard, lo que no es tan evidente, ¿eh? También tengo la misma duda, realmente. Entonces, mi aproximación a este señor es la siguiente, que en mi casa, concretamente en mi pieza, hay un libro de mi padre, ya que es una recopilación de entrevistas que hace un periodista chileno de temas religiosos que se llama Jaime Antúnez Aldunate, y el libro se llama Crónica de las ideas para entender un fin de siglo. Y entonces allí entrevistaba a muchas personas importantes de la Iglesia Católica. Estaba Ratzinger, estaba el padre Ibáñez Langlois, y estaba un sacerdote italiano que se llama Cornelio Fabro, que es un tomista muy importante. Y él decía que una de las 3 líneas que más habían o de los 3 autores que más influían en su pensamiento era Kierkegaard, junto con Santo Tomás y Hegel. Entonces, a mí me pareció que, claro, pues a mí me pareció que siendo este tomista tan importante y dedicándole su vida a estas 3 personas, por lo menos la persona de Kierkegaard tenía que ser muy interesante. Y después tomé un curso de historia de la filosofía y ahí me interesé más, después de mi época universitaria, por el autor, porque tiene una vida bien impresionante. Entonces, por eso yo llegué a tomar conocimiento de este, y porque soy muy curioso. Además se me ocurrió la peregrina idea de leer un libro, que es el que vamos a comentar ahora. Entonces, claro. Sí, yo estoy muy interesado en eso. Si nos podéis comentar un poco de la vida de Kierkegaard, porque yo he escuchado que es bastante interesante. Eso yo había escuchado. Sí, nació en Copenhague, Dinamarca, 1813. De contextura raquítica, dice un historiador de la filosofía, como un poco deforme, así como jorobado, digamos, y fue siempre melancólico, muy melancólico y reflexivo. Y dice que su padre, una persona muy religiosa, lo trató con una excesiva dureza desde muy chico, ¿verdad? Y que él nació con ideas muy claras del deber y del pecado, o sea, se sentía maldito. Era el más chico de 7 hijos. Y sus hermanos mayores murieron todos antes de los 33 años, y él creía que iba a llegar a los 33 años y se iba a morir. Siempre lo pensó así, cosa que no ocurrió, felizmente, aunque tampoco vivió mucho más, murió a los 43. Pero él... 10 años son 10 años. Pero claro, pero en todo caso se sintió maldito, así, sinceramente. Era un ser muy religioso desde el principio. Entonces, él entra en 1830 a la universidad, abandona la casa paterna y ahí se soltó las trenzas, podríamos decir. Y vivió como tanto universitario, dejémoslo así. Y se endeudó, en fin, se desordenó.
Y el año 38 tuvo una crisis muy profunda que él llamaba su gran terremoto, y entonces evolucionó, por decirlo así, a una vida religiosa y tomó la decisión de hacerse pastor protestante. Más adelante, bueno, él entró en teología, se graduó de teología para ser pastor. Más adelante se enamoró de una mujer que se llamaba Regina Olsen profundamente. Ella era bastante menor que él, tenía 17 años. Y él decidió finalmente mostrar desinterés y no casarse con ella porque encontró que él era tan melancólico que ese matrimonio iba a ser un desastre. Esto es muy duro. Él dijo, yo no puedo, podríamos decir así, casarme con esta señora porque la voy a hacer infeliz. Así de pesimista era Kierkegaard. Por lo que terminó con ella. Debe haber sido una muy mala mezcla, un muy mal cóctel eso, sumado al determinismo protestante. Claro, no, todo esto es muy dramático realmente. Pero en fin, y además después de eso se pelea con la iglesia oficial, rompe con la iglesia oficial, digamos, con el pastor ahí de su lugar. Y ahí empieza a escribir. Durante 9 años toda su obra, que son como 40 libros. Tiene su diario. No tenía idea. No, y además es más triste todavía porque eso tampoco se conoció hasta muchos años después. O sea, él murió en el olvido. Y bueno, y su diario es muy voluminoso. No sé cuántos tomos serán, pero pueden ser perfectamente 20 tomos. Una peculiaridad de sus escritos es que escribe bajo seudónimos. O sea, de hecho él llegó a decir que ninguno de esos libros era su propia personalidad. Y cada personalidad tenía un tipo humano que era el que hablaba. Entonces, como pueden ver, la psicología de este hombre es lo enmarañado. O sea, no puede haber una mente más sensible y enredada que la de Kierkegaard, yo creo. O puede haberla habido, pero esta es de la historia de la filosofía, de las más sufridas y las más enredadas. Y muere en 1855, y la muerte también está rodeada de circunstancias trágicas, porque dice dice la historia de la filosofía que habría ido caminando por la calle, que habría caído desmayado por una crisis nerviosa, y habría estado agonizando durante un poco más de un mes en un hospital. Y dice una historia de la filosofía que yo leí, aunque esto hay que tomárselo con beneficio de inventario, que habría tenido como un instante así de iluminación o de felicidad muy importante antes de morir. Y ahí muere. Entonces, todos estos datos son muy interesantes porque, por ejemplo, una de las teorías centrales que tiene el pensamiento kierkegaardiano y que se ve en este libro en parte es la idea de las 3 estadios o esferas de la existencia, que son las que él vivió. Aunque no es que él diga que todas las personas tienen que vivir como él, pero sí dice que hay 3 estadios o etapas de la existencia: una que es la estética, otra la ética y la tercera que es la religiosa. Y para pasar, no dice que sea en estadio evolutivo, o sea, uno podría ir para atrás o para adelante, digamos, pero son 3 maneras de estar en el mundo, diríamos. Y para pasar de la estética a la ética, el esteta es el que vive como un diletante, como si fuese una persona que tiene una alegría superficial, que vive gozando de las sensaciones de la vida. Para pasar de eso a un estadio ético en el que, esto es todo muy resumido, en el que se toma conciencia del deber. Dice Kierkegaard, por ejemplo, de la importancia del matrimonio y de la política, cosas que el esteta no puede valorar. Tiene que haber una ironía, o sea, tiene que pasarse por ser irónico con respecto de uno mismo, diría uno. Y para pasar del estadio ético al religioso hay que pasar la frontera del humor, dice, el buen humor, porque como es protestante tiene esta visión de la religión profundamente irracional, en el sentido de que no se puede explicar. No es que sea una estupidez, pero él dice que es absurdo pretender una explicación de los misterios de la fe. Entonces, a través de ese hay un salto ahí, un salto como ciego, así, de la fe, para pasar de un mero vivir en el deber a la existencia más plena, que es, según Kierkegaard, la religiosa, y que se identifica con lo que él mismo vivió, porque tuvo una infancia atormentada por el pecado, vivió después una vida disoluta, digamos, volvió a la idea del matrimonio y finalmente decía hacerse pastor y ser un hombre religioso. Y él mismo se presenta así como un escritor religioso, no como un filósofo. Ya, o sea, ahí ya tenemos una corrección. Yo quería volver a ese mismo punto. Entonces, ¿en qué quedamos con Kierkegaard? Es teólogo, escritor religioso, no cabe las etiquetas. Apologeta. Armaste mal la descripción. Es difícil. Yo diría escritor religioso, porque no sé si es teólogo en el sentido de que, porque como yo entiendo la teología por lo menos como un discurso racional sobre Dios, que si bien parte de la fe después tiene que dar una explicación racional, no creo que él lo entienda tan así.
filósofo no creo que le haya gustado. Y yo lo dejaría como escritor religioso. Y además aquí vamos a ver un comentario del Evangelio, en realidad, si eso es casi una homilía. Sí. Pero yo diría eso. Y otra cosa interesante es que él conoció a Hegel en la universidad, fue alumno de él, y se empeñó en refutarlo, porque le parecía que el sistema hegeliano era una gran abstracción, como lo es de hecho, una abstracción inhumana, en la que solo tenía validez lo general, que había una teoría de la historia muy sofisticada con esto del movimiento dialéctico, y todo eso le parece mentira. Porque el individuo, dice él, con Aristóteles, es inconceptualizable, la existencia concreta no puede ser explicada a través de la razón y lo que importa es la existencia. Y por eso algunos autores dicen, o muchos, que es el padre del existencialismo, porque pone el énfasis en la existencia individual, concreta, inconceptualizable o inexplicable, y más que en lo que hace la inteligencia, que es una labor que tiene que ver con las esencias, con lo general y lo abstracto. Pero aunque hay existencialistas que se dicen cristianos, es complicado esto del existencialismo, porque en general también le pasa a Kierkegaard, los filósofos existencialistas intentan hacer filosofía a partir de los estados de ánimo. Hay un autor importante que se llama, o importante, yo creo que es importante, Leonardo Polo, español, que dice que Kierkegaard es un filósofo de los estados de ánimo. Claro, si uno mira, hay gente que dice que hasta Heidegger intenta comprender el ser a partir de los estados de ánimo, o Sartre, para el cual el estado de ánimo fundamental es la náusea. Además, ocurre que los estados de ánimo son muy desagradables, porque en el de Heidegger es la angustia, en el de Sartre es la náusea, entonces van por mal camino estos señores existencialistas, pero en fin. Qué interesante la perspectiva. Sí, así que, bueno, no sé, eso puede servir como contextualización. Cornelio Fabro decía que no era solamente un existencialista. Yo creo que le queda mejor la etiqueta de escritor religioso, pero bueno, mi opinión. Hablando de la influencia de Kierkegaard, me acuerdo, estaba pensando en dónde yo había leído que existía mucha recepción de su idea, y ahora que me acuerdo, en el propio Miguel de Unamuno, que lo reconoce como una de sus influencias como principales. Y precisamente también predomina sentimientos no muy positivos, la tragedia, concretamente en el texto que estoy pensando, el sentimiento trágico de la vida, Sí. la desesperación ante la idea de no ser. Sí, no, es dramático. Bueno, Y el texto, entonces. el texto, sí. Bueno, quizás la última cosa, y ya no hemos alargado mucho en la vida, pero Kierkegaard fue el que más profundizó en el concepto de la angustia, que tampoco es muy feliz, pero antes de él no estaba tan distinguido la tristeza de la angustia, así como conceptualmente, y eso es un cambio importante en la historia del pensamiento, en los países donde pueda haber esta distinción, porque ya está donde yo entiendo, no en todas las lenguas cabe la distinción entre tristeza y angustia. Pero en fin, al texto. Bueno, hay que decir primero que es un comentario del Evangelio, ¿verdad? Él pone la cita del Evangelio al principio, incluso pone una oración antes de... Así es. Sí, también me bueno, y antes pone una dedicatoria al individuo, dice: quien llamo con alegría y agradecimiento mi lector. Bueno, no creo que valga la pena leer todo el texto del Evangelio, pero sí hay que recordar que el pasaje del Evangelio de San Mateo, del capítulo 6, donde el Señor dice que nada le inquiete por vuestra vida, qué vais a comer o por vuestro cuerpo, con qué lo vais a vestir, porque dice que la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y ahí dice: miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni encierran en graneros, y el Padre Celestial los alimenta. Y después también dice: miren a los lirios del campo cómo crecen, no se fatigan ni hilan, ni Salomón en toda su gloria se vistió como alguno de ellos. Y después el Evangelio sigue y es más largo, ¿no? Pero ahí están, en el fondo de aquí sale el lirio, esa flor que además es tan bonita, y el pájaro. Y lo primero que dice Kierkegaard comentando este texto... Antes de cabe destacar que yo con Cristóbal pasé el disclaimer para que no crean que leímos el libro completo, que solo leímos el último de los discursos, es importante señalarlo. Así que sobre los otros discursos Ignacio nos puede ilustrar, pero nosotros leímos solo el fragmento final. Sí. No, yo siendo honesto, siento que vengo a aprender sobre el tema con No, Ignacio. hay que aprender del lirio, y el del lirio en el campo y el pájaro en el cielo. De ellos tenemos que aprender, como dice Kierkegaard. Sí, pero bueno, sí, no, el libro, yo de verdad que animo a todo el mundo a que se lo lea, porque es muy bonito, a mí me conmovió. Pero bueno, lo primero que dice el autor sobre este pasaje, dice: tiene la peculiaridad esencial común a todos los evangelios, según él, que es la de estar dirigido a los que están afligidos. Y después de todo lo que hemos dicho, claro, se entiende que él crea que el evangelio es un texto escrito especialmente a las personas afligidas. Dice: es tan evidente esto que el alegre mensaje hace por sí mismo lo que afirma ser obra de Dios. Él dice: lo propio de Dios es interesarse por el afligido y cuidar de ellos como corresponde.
Y todo el texto, todos los discursos están dirigidos al afligido, a cómo lograr la alegría del afligido, que uno puede pensar en la alegría de este hombre atormentado. Dice es casi autorreferente. ¿Ah? Bastante. Casi autorreferente. Sí. Se escribió su propio libro. Sí, no, pero esto está mucho más allá de la autoayuda, por favor. Oiga, no insulta al maestro Paulo Coelho. No, Cristóbal, no puedes decir eso nunca broma. más. No vamos a tener una tercera aparición estelar de Ignacio, ahora hablando de algún filósofo oriental o algo así. Ay. No, pues bueno, claro, No, y dice, no, esto está dirigido al afligido cuando la pena perfora el alma muy profundamente. Y dice que lo que le pasa a una persona afligida cuando está así de perforada por la pena es que su impaciencia no le permite escuchar. Y esto a mí me encanta esto porque bueno, en fin, todos hemos estado tristes, pero a mí me hace sentido, ¿no? Si es que viene una persona que está muy contenta, el que está afligido dice, este gallo no me entiende, no me puedo sentir comprendido porque este hombre nunca ha sufrido tanto como yo. Si llega una persona que es como fuerte, vigorosa, así, una persona con un temperamento colérico, dice, este gallo me aplasta, así que no puedo. Y si viene otra persona que esté igual de triste, dice, yo no puedo salir de esto porque este también está triste como yo. Entonces, parece una situación como sin salida, la del afligido kierkegaardiano. Pero después dice, claro, el Evangelio nos remite a los lirios del campo y a las aves del cielo, y es notable porque de la primera enseñanza, que se va a prolongar por 300 páginas del lirio y de las aves, es notable. Le sacó 300 páginas de comentarios a estas pocas líneas. Dice que lo primero que hacen el lirio y en el campo y el pájaro en el cielo es callar por delicadeza con el apenado. Y esta es la frase que a mí me llamó mucho la atención, pues toda incomprensión proviene del hablar, o más exactamente de que el discurso, especialmente tratándose de un diálogo, contiene una confrontación. Y ahí dice, claro, si el dichoso me dice alégrate, es como si me reprochara, ¿por qué no estás contento como estoy contento yo? O si el fuerte me dice, claro, anímate, el afligido va a decir, pucha, él se puede animar porque no es como yo. Y en cambio dice Kierkegaard, el silencio honra a la aflicción y honra al afligido. Cuando alguien está acompañando a uno que está triste, pero está callado, como que se estuviera tomando en serio mi dolor. Y después pone un ejemplo muy bonito, el ejemplo de Job. Dice, los amigos de Job se sentaron en silencio cuando Job sufría. Y con eso honraban el sufrimiento de Job. Lo primero, yo creo que es notable, porque uno puede hacerlo con otra persona que esté triste. Quizás lo mejor que uno puede hacer es acompañarlo en silencio y mostrarle con eso respeto, ¿no? Como decirle, tú no sé, tu sufrimiento es algo un poco tremendo, ¿no? Algo que yo no controlo, algo que yo tampoco puedo solucionar, quizás algo frente a lo cual yo tengo que quedarme callado, ¿no? Claro, simplemente pararse y decir como si estáis triste, bueno, deja de estar triste, en realidad no es tomarse muy en serio lo que está pasando, claro, por la otra persona. Toda incomprensión proviene de la... Claro. Es que, en fin, yo no puedo decirlo aquí porque ya sería ventilar mi alma, pero me acuerdo tanto de un amigo que yo lo quiero mucho, pero claro, que habla mucho también, decía, no, en este momento tenés que quedarte callado, bueno, pero bueno. Pero yo creo que tiene razón, es verdad. El silencio honra a la aflicción y honra al afligido. Pero bueno. Entonces ahora podemos hacer el salto ornamental al último libro, al último discurso, donde habla de la alegría. ¿Qué es lo que entiende Kierkegaard por la alegría? Recordando siempre que estamos aprendiendo del lirio en el campo y del pájaro en el cielo. Entonces lo primero que señala Kierkegaard cuando dice cómo aprender la alegría verdadera, la alegría absoluta, la alegría del pájaro en el cielo y el lirio en el campo, es que ellos son alegres sin condiciones. Eso es lo que dice. Porque dice en realidad una cosa con la que los psiquiatras están de acuerdo, yo creo, hoy día. Porque justo aconteció que yo ayer vi una charla de una psiquiatra que decía lo mismo. pero en el fondo decía, claro, si tú quieres verlo todo negro, lo vayas a ver todo negro. Y contaba el caso de esta psiquiatra de una paciente suya que era profesora universitaria y soñaba con que su hijo fuera profesor universitario. Y resulta que al hijo le había ido espectacularmente bien en la universidad y lo habían llamado de Google para ir a trabajar. Desde España lo habían mandado a llamar a Google al otro lado del mundo por lo bueno que era. Y la pobre mamá estaba deprimida. Y esta siquiera decía, pero no puede ser que con todo este éxito cualquiera se pondría orgulloso, ¿no? Pero claro, como tu único sueño es que tu hijo sea profesor y él no quiere ser profesor, igual estáis triste. Entonces hay un componente importante que dice Kierkegaard. Solamente uno puede estar alegre y enseñarle a otro la alegría si es que uno mismo es esa alegría, ¿no? Pero a partir de uno mismo. Como que uno tiene que tomar la decisión de estar alegre. Eso es lo que viene a decir. El pájaro canta en el verano, en el invierno, en la primavera y
Y el pájaro agradece la nieve cuando cae, agradece cuando la naturaleza dice ahí se desenmascara, y cuando juguetonamente despierta de nuevo. Y todo eso el pájaro lo tiene como un regalo y sigue cantando, y canta por cantar, no canta para nadie. Él mismo es la alegría, y por eso puede ver alegremente las cosas que lo rodean. Y lo mismo del lirio, dice que hay que se baña con el rocío, que después se seca con el sol, y él no se fatiga ni hila, y se viste mejor que Salomón en toda su gloria. Entonces, en el fondo, la primera nota de la alegría es que es una decisión, así como consciente, como que yo quiero estar alegre y yo me voy a esforzar por estar alegre, por decirlo así. Es notable eso. Claro, como yo lo entendía como la alegría separada de las condiciones, que igual es una perspectiva bien refrescante al menos. Sí, pues bueno, a mí me recuerda una cosa que dice el Papa Francisco al principio de la Evangelii Gaudium, que es un texto como muy conocido de él. Y decía, claro, la sociedad hoy día tenemos más bienestar que nunca en la historia. Está esa famosa curva de los economistas que llaman el palo de hockey, ¿verdad? Porque el PIB de los últimos 1000 años es una línea plana, y de 1800 hasta hoy se dispara como un cohete. ¿En serio? Nunca la había visto, ni siquiera en una charla de Axel Kaiser. Me está diciendo que todos mis problemas se solucionan con gráfico que tiene una línea que sube. No lo puedo creer. Claro, no lo puedo creer. Voy a escribir periódicamente en el Mercurio. Nosotros estamos a punto de hacer un capítulo dedicado exclusivamente a la última columna de Gerardo Varela, la que publicó hoy día en el Mercurio. Mira, hoy día, dígase Sábado Santo 2021. Hay gente bacán que produce cosas que te solucionan la vida, y otra gente que imagino que algo tienen que estar haciendo, que algo deben estar produciendo, que no sé, como Marx, por ejemplo, que vivió a costa de su amigo y nunca entró en una fábrica. Claro. Es notable. Disculpa por moverte tanto del tema, pero la columna yo creo que la podría resumir como en cuántas empresas tenés. Pero no, y tiene mucho que ver con lo que pasa en Chile. Pues si Chile es verdad que ha experimentado un gran bienestar material y un muy hondo malestar social. Pero no, tiene mucho que ver con esto, porque yo decía, me acordaba del Papa, porque claro, el Papa lo primero que dice, mire, nosotros tenemos mucha comodidad, pero no mucha alegría. Y dice, la civilización tecnológica no puede engendrar alegría. Y es notable, lo mismo que dice Kierkegaard. Para estar alegre, primero que nada, no hay que tener 1.000.000 de condiciones para estar alegre. O sea, si yo voy a estar alegre solamente si tengo una casa grande, un auto cómodo, tal computador, tal ropa y tal panorama, digámoslo así, de ir a esquiar a tal centro de esquí, y solamente ahí voy a estar alegre, entonces vamos mal, digamos. Claro, esa es una distinción clave, en el fondo, y acá voy a citar una estadística que no sé dónde salió, no me hago responsable en ningún caso, pero más de una vez he escuchado, en Twitter obviamente, y me refiero no como el memero de turno, sino de profesor claro, y cosas así, comentar como que más o menos, ya, de verdad no me quiero hacer responsable de ella, por eso tanta vuelta. No, que la felicidad no sé, durante el feudalismo del peón promedio era un poco superior como al basal de una persona como en la sociedad industrial del siglo XXI. ¿Cómo se podría estandarizar eso, modificar, si es que hay algún fundamento detrás? Da lo mismo. Me quiero quedar con la idea de que eso es suficientemente cuestionable como para que tú te pongas a dar una vuelta. Como, bueno, puede ser que una persona que sobrellevaba con carencias materiales su vida normal, pero con algún tipo de sentido. Y ojo, que no estoy glorificando la pobreza, en ningún caso estoy glorificando la pobreza. Uno no es virtuoso por ser pobre y tampoco como pérfido por ser rico. Claro, o sea, no estoy diciendo que para ser feliz hay que volver como a las cavernas, en ningún caso, pero el hecho de que te haga pensar esa cifra como algo relativamente verosímil, igual explica mucho sobre cuánto estamos nosotros identificando la comodidad material, como decís tú, o producción, o la sociedad industrial, o sus consecuencias, que puede o no ser un desastre para la raza humana. No sé, yo te digo decir algo distinto que todo el día. Es broma. No, pero algo así como devuelvan mi campo y mi vaca. Mira, yo me voy a hacer cargo de esto. La comarca es el pic de la organización social, ¿ya? La comarca, todos hobbits. Eso. O sea, gente que haría videos con modelos argentinos con Quique Morandé. No sé. Conversamos hablando de Kierkegaard y volvimos a Tolkien. Bueno, volvimos a Tolkien, eso por lo menos es Tolkien, eso es importante que salga en el episodio. Eso es importante que vuelva a aparecer. Y a Quique Morandé. El eterno retorno a Quique Morandé. Chuta. No, pero bueno, me he quedado con esa idea. Cristóbal cree que Quique Morandé, y esto es para que nuestros auditores sepan con al tipo de sujeto que están escuchando, es el próximo Donald Trump chileno.
No, eso Podría es ser. wishful thinking. Son solamente mis sueños de. Son voladas que realmente te gustarían, pero no hay factibilidad. No es como que estemos en negociaciones para ser jefe de campaña, en ningún caso. Tengo que contestar el teléfono. No, mentira. Pero me quedo con eso, con la identificación que se le hace de las condiciones materiales, ¿cachai? Y la felicidad en nuestro mundo. Sí. De hecho, yo también quería señalar dos cositas, que es curioso. Ayer, era Viernes Santo, así que tuve mi día de retiro doméstico, porque no se podía hacer mucho más. Claro. Y coincidió que leí dos cositas, una con mi hermana chica, que la obligué básicamente a escucharme leyendo, Basado. y otra que leí por mi cuenta, un libro que me habían prestado. Y las dos cosas tienen mucha y muy íntima relación con el texto de Kierkegaard, me llamó harto la atención. Lo que leí segundo, porque en realidad leí en el orden inverso, pero aquí hace sentido tratarlo en el orden contrario al que lo leí. Lo que leí segundo fue una meditación del Padre Hurtado, que está en Un fuego enciende otro fuego, que es un gran libro, muy recomendado leerlo. Una reflexión precisamente para Semana Santa que hace con jóvenes. Y parte diciendo, vengo llegando, o no él, en realidad estaba hablando de Winston Churchill, que venía llegando a Estados Unidos. Y empieza a enumerar la grandeza de Estados Unidos, el Empire State, esto del año 48 me parece que el texto, una cosa así. Todo el mundo con autos, las fábricas motorizadas, los edificios, los Chrysler. Empieza a enumerar toda la grandeza de Estados Unidos. Y dice, ¿para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Qué hay ahí? Como... Sí, hoy día podemos cruzar de un lado al otro en el globo. Sí, las condiciones materiales van a seguir mejorando. Y qué bueno, no estamos diciendo, de hecho lo dice textual, no estamos diciendo que sea malo. Qué bueno. Pero el hombre está ahí, el sentido está ahí, la vida está ahí. Y procede a hacer toda esta reflexión en torno a la idea de que toda esta grandeza material un poco no ha eclipsado el verdadero sentido de la vida. Que obviamente en una reflexión de Semana Santa uno entenderá dónde termina yendo el Padre Hurtado, San Alberto Hurtado. Que precisamente vuelve al sentido en Cristo. O sea, en aquel hombre crucificado en Galilea. Y curiosamente... Y aquí viene la respuesta, yo creo que, no sé si Kierkegaard llega a esa respuesta, pero a través de la imagen de los lirios del campo. Es un segundo librito que me prestó una amiga, por iniciativa de ella, que el texto trata precisamente sobre la paz, sobre la paz interior. No en esta cosa media budista de om y poner los dedos juntos, ni ninguna de esas cosas, sino la paz como presupuesto de la vida santa del cristiano y la vida... realmente pacífica del cristiano. Y curiosamente Kierkegaard dice lo mismo, que se puede resumir, a grandes rasgos obviamente, precisamente en vivir en el hoy. No en el mañana, no en el pasado, sino en el constante presente con la tranquilidad absoluta de que las cosas estarán bien. Y Kierkegaard lo dice de forma bastante textual también en el texto. Sí, de hecho yo lo tengo aquí mismo. Dice, la alegría, dice, ¿qué es la alegría o qué cosa es estar alegre? La alegría es ser de verdad actual a uno mismo, pero serse verdaderamente actual a uno mismo equivale a este hoy, a este estar al día, ser de verdad al día. Claro, y la idea que cruza los tres textos es que en último término, la gracia del hoy es que ese hoy finalmente es eterno porque existe la vida eterna que es un hoy presente. Sí. Exactamente. Un hoy presente, constante y absoluto. Y que la actitud para la vida y para la verdadera felicidad es precisamente los lirios del campo y los pájaros del cielo. O sea, vivir el presente, ser un lirio y ser un pájaro. Nosotros ser hombres. Claro. Es bien curioso viviendo una persona que es profundamente nostálgica como Kierkegaard, por lo demás, esta afirmación. La nostalgia se ve precisamente reflejada en mirar al pasado con miedo hacia el futuro. Es un poco el núcleo de la nostalgia, vivir al mismo tiempo el pasado y el futuro sin estar mirando el presente muchas veces. Sí, pues la nostalgia es el dolor por lo que uno ha perdido, el dolor por el pasado perdido, etimológicamente. Y claro, y la ansiedad es la preocupación por el futuro, ¿verdad? O sea, las dos cosas son malas. El dolor por estar anclado en el pasado y estar anclado en el futuro, entre comillas. Es un gran tema el tema del tiempo. Sí. Del tiempo como dimensión del hombre, como dimensión antropológica, no el tiempo como alguna fórmula obscura matemática, sino ni como plano de la realidad, sino... No te preocupes, tampoco había pensado en el tiempo como fórmula oscura matemática. Si es que hay algún físico aquí, claro. Si es que hay algún físico acá, ¿qué está diciendo? No, mentira. No, es broma, todas las verdades se tocan, citando al chileno más importante. Oye, sobre eso tenemos que hacer un programa en algún momento, sobre el discurso entre ellos, pero... Sí. Pero claro, es notable por la coincidencia porque también he escuchado, esto es una idea que se repite mucho, que la alegría está en vivir en el hoy, instalado en el presente. Pero igual yo cuando leí eso me acordé de dos cosas, porque primero
O sea, primero lo que dijimos recién, que una cosa que priva o que dificulta la alegría, aparte de vivir condicionado por las cosas materiales, es la preocupación por el futuro, que tiene como consecuencia muy evidente y directa la preocupación por la plata, ¿no? Porque la plata es lo que, entre comillas, me da seguridad para el futuro. Y eso es lo que más angustia a la gente, buscar la seguridad en la plata. De hecho, el mismo pasaje del Evangelio está hablando de esto antes de citar al Lirio del Campo, de no servir al dinero. Es muy notable eso. Y lo otro es que también los frívolos, pensemos en el típico niño universitario de primeros años de universidad, de una universidad en la que hay gente de clase alta, digamos, que tiene un auto muy grande que no cae en ninguna parte y que vive fanfarroneando de ese auto grande, ¿no? La Camio. Entonces, claro, que llega en camioneta al centro de Santiago, de lo cual es un desastre, ¿no? También esa clase de persona, diríamos, le encanta vivir al día, entre comillas. Pero es distinto ese vivir al día de vivir al día que habla Kierkegaard, ¿no? Porque el vivir al día del frívolo, en el fondo es decir, yo no tengo problemas, pero yo no tengo problemas porque me miro para el lado cuando me hablan de los problemas, miro para el lado cuando me hablan de estudiar, miro para el lado cuando me hablan del deber. Y su vivir al día es eludir, es como evadirse. En realidad, cuando el frívolo dice que vive al día, lo que está haciendo es todo lo contrario, es salir del día, es vivir entregado a la diversión. Que divertirse es desparramarse, ¿no? Eso significa etimológicamente también. Y Kierkegaard lo dice más adelante, no hay que divertirse en el sentido etimológico de la palabra. Vivir divertido es vivir sin hacerse cargo de uno mismo, por decirlo así. No, es todo lo contrario de vivir al día en el sentido kierkegaardiano, que es concentrarse en uno mismo. Más adelante lo dice así, literalmente, que estar alegre es la concentración del ánimo. No, es muy notable ese vivir al día de los frívolos, ese carpe diem. O sea, el carpe diem se puede entender de estas dos maneras, ¿no? Yo he entendido de esa manera, claro. como reventarse nomás. Volvimos a nuestro primer capítulo, Sí. Cristóbal. Que es cíclico, espectacular. No me acuerdo la frase de 100 años de soledad sobre que el mundo es cíclico, que los años dan vuelta, una cosa así, dice... Es muy bueno ese libro. No lo dice leí. la matriarca de la familia, ¿no? Lectura No. obligatoria, es espectacular. Yo lo releí ahora el año pasado, espectacular. Sería entretenido. Maestro de chat Aureliano Buendía. Sí, el prototipo de chat. Sí. En la base misma, sobre todo basado porque se parece a... Sí, lo que sí el típico texto que sale en la PSU, claro, que es como medio que hay reencarnaciones, ¿o no? O que se confunden las generaciones, o nada que ver. No, lo que pasa es que el texto está modelado detrás de la Biblia, entonces sigue un poco esta idea de decadencia, y la decadencia se encarna en cierto grado con la vida cada vez más corta de los miembros de la familia Buendía. Entonces, en la medida que se repiten los nombres y cada generación es más corta, empieza a agarrar el libro notable. Un ritmo cada vez más frenético, que a la vez va aparejado con que la vida se va modernizando. Empiezan a llegar lo extranjero, el comercio, la luz, el tren. Entonces, en la medida que la vida de la familia se va acelerando, también el mundo se va acelerando, de la misma manera que la tecnología nos acelera a nosotros nuestro mundo. Es muy notable ese libro. No, y el comienzo del libro, si no me equivoco, mirando hielo. Cuando estaba frente al pelotón de fusilamiento, cuando estaba frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordó la tarde que su padre lo había llevado a conocer el hielo. Mira qué bonito. Bueno. No, sí, es muy bueno el libro, en serio. No, es que tiene mucho talento ese hombre. Harto. Un fenómeno de la naturaleza, decía su editora. Que Vargas Llosa era un genio y el otro era un fenómeno de la naturaleza. Esa era la frase exacta. Vargas Llosa es bacán, es medio generé, que de repente es medio extraño que habrá pasado por la mente esta persona cuando escribió esto, pero es algo, esos momentos es bien entretenido. A mí no me puede gustar, pero bueno, yo no lo leo tanto y no. Yo lo pasaba bien. Ya, bueno, pero volvamos al tema, nos desviamos mucho. Sí, nos desviamos mucho. Pero bueno, no, yo creo en todo caso que quedan, por lo menos yo descubro dos ideas así como en las últimas páginas. Que esto que decíamos del no vivir divertido, o fundamentalmente divertido, como también dijo Pascal en Los Pensamientos, otro libro notable. ¿Cómo se logra? Según Kierkegaard dice, arrojando absolutamente todos los cuidados en Dios. Y aquí aparece la idea, otra idea que es fundamental en el pensamiento de Kierkegaard en relación con la fe, porque para él la fe es una paradoja inexplicable, como decíamos al principio. O sea, no hay modelos conceptuales que puedan hacernos inteligible esto, y por eso puede hacer afirmaciones como esta que parecen contradictorias. Dice, tú vas a estar lo más concentrado en ti mismo y vas a ser completamente actual a ti mismo, viviendo en el hoy, cuando hayas arrojado todas tus preocupaciones, pero verdaderamente todas, en Dios. Y ahí vas a perder todas las preocupaciones. Y solamente así, confiando en la providencia de Dios,
cabe tener la alegría absoluta. La alegría absoluta, dice, es cabalmente la alegría en Dios. Y uno va a estar siempre alegre si es que está alegre en Dios. Y claro, eso parece contradictorio, porque uno diría, si es que yo arrojo todas mis preocupaciones lejos de mí, hacia Dios, no voy a estar concentrado en mí mismo, pero él dice que lo que pasa es lo contrario, ¿no? Que es cuando uno está más señor de sí mismo, se es más actual a sí mismo. Actual. Se es actual. Esa expresión es muy notable. Claro. Bueno, de hecho, este texto sobre la paz interior, yo no lo he leído como 30 páginas nomás, pero volví a justo esa idea, que la verdadera paz interior se encuentra en arrojar en Dios tus preocupaciones y precisamente incluso tus defectos. O sea, cuando pecas, cuando te equivocas, cuando haces cosas malas, hay una desazón, pero esa desazón no permea en ti, sino que tú sabes que esa desazón tienes que ofrecerla, tienes que entregarla. Y de hecho cita un texto de Osobren en Santa Teresa del Niño Jesús, si no me equivoco, en que dice justo eso, como la buena voluntad hacia con Dios, o sea, entregarle los problemas y seguir perseverando en él. Los demonios la tratan como esa perra, esa es la expresión exacta que usa, que es bien dura, porque no se va, porque sigue siempre ahí. La buena voluntad es la cuna de cierta manera de las virtudes. No, es muy notable, sí. Y además esto calza, bueno, yo creo que Kierkegaard no estaría tan de acuerdo con lo que yo voy a decir ahora porque era protestante, pero por lo menos en este aspecto yo creo que calza todos los hombres se caen con la teología católica. No, esto no es una idea mía, esto es una idea que yo he recibido. Pero en el fondo, yo creo que el núcleo, o uno de los núcleos, pero una cosa que es muy central en todo caso en la teología católica, es esta relación entre la gracia, o la acción de Dios, y la acción del hombre, y la libertad. Y eso también es un misterio que uno no puede comprender cómo al mismo tiempo Dios es Señor de la historia y hay guerras mundiales, por decir algo. O cómo Dios es Señor de la historia y sin embargo yo soy verdaderamente libre. Pero bueno, al margen de que uno no puede explicar eso, lo más relevante creo yo es que uno puede vivir conforme a ese misterio y según ese misterio uno viviría pensando siempre que tiene que vivir como si todo dependiera de mí, sabiendo que todo depende de Dios. Claro, y ahí hay una tensión que no se puede resolver, ¿verdad? Parece contradictorio, pero esa es como la verdadera paz. Es parecido a esto de yo tengo que arrojar todo en Dios. Y cuando yo arroje todo en Dios, entonces yo voy a ser más que nunca el que está más concentrado en mí mismo, más alegre, más señor de mi vida, más presente en el hoy. Bueno, y ese es el mensaje final de Cristo, de hecho. No se turbe vuestra corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Dice la canción, no me acuerdo si el Evangelio lo dice textual así, pero... No, lo dice así, lo dice así, sí. Sí. Digo que no sé si la canción le saca alguna palabra entre medio, a eso me refería, sé que lo dice más o menos así, pero... No, yo creo que bueno, de lo que recuerdo dice eso mismo. Sí, no, es muy bonito eso. Que me encanta el mensaje final, es muy bonito. Es muy bonito, sí, la alegría en Dios. Pero es que a mí me gusta mucho esta contradicción polar entre la gracia y la libertad. Claro, actuar como si todo dependiera de mí, sabiendo que todo depende de Dios, uno vive en una tensión. Porque si yo trato de aplicar eso a la práctica, ¿qué significa? Claro que si yo quiero lograr cualquier cosa, tengo que poner todo lo que esté de mi parte, sabiendo al mismo tiempo que todo depende de Dios. Sin Dios. Y el colmo de esto, imagínate aplicarlo al matrimonio, que es el acto más libre que uno puede hacer. Claro, yo tengo que hacer todo lo posible por casarme con la mujer que yo más quiera, pero eso depende más de Dios que de mí. No, y bueno, y eso, imagínate, para la vida de los países, para todo. Es muy notable. Sobre todo cuando el matrimonio, un acto eminentemente libre, es asimismo un acto absolutamente de esclavización entre muchas comillas, porque no es esclavización realmente, pero en el sentido de que una vez que tú prestas tu consentimiento, ese consentimiento toma independencia de ti, o sea, tú ya no puedes suprimir ese consentimiento hasta la muerte. Para el católico, obviamente, hoy en día el divorcio vincular hace que las cosas sean distintas, pero... Encuentro genial que esto se esté transformando en una conversación de derecho civil. Lo lograste, Cristóbal. Finalmente, logré transformar. Incluso no les conté, pero tengo en la lista de espera a Hernán Corral, que justamente nos viene a hablar sobre el consentimiento del matrimonio. Oye, no, digamos, mira, que esta semana me toca estudiar en el grado familia. Uy. Qué paja. Ánimo con eso. Hasta haber. Sí. Y el haber sí que es un tema. Todo lo que es sociedad conyugal es un cacho. Bien enredado, sí. Sí. Así que harto café, imagino. Si quieres ya que estoy vendiendo café, si quieres te puedo mandar a Santiago. No, y lo más terrible es que me van a hacer leer los textos sobre incumplimiento de deberes extrapatrimoniales, matrimoniales, pero no son los de Hernán Corral.
No puede ser. Según yo, si uno... María Sara. Creo, puede ser, no Algo estoy pasado seguro. también. No estoy seguro, Puede ser, no sé quiénes son, pero pregunté si eran los de Hernán Corral y me dijeron que no. Y para mí, si leí de reparación de los deberes extrapatrimoniales matrimoniales, claramente tiene que ser Hernán Corral. No, pero hay otra gente que piensa como él. O sea, Sí, no, sí sé, se estoy molestando. Es lo que Sí, yo, es una ironía recurrente. es lo que yo leí cuando yo pasé el ramo en su minuto. ya, sí, yo tampoco leí no correr en el ramo, pero sí era de buena línea el autor, que no me acuerdo quién era. Una última idea que yo quería tocar, que es un poco distinta a esto, y tal vez no es la intención de Kierkegaard en el texto, pero recurriendo siempre a Italo Calvino, las relecturas se independizan del texto, o sea, se independizan del autor, la lectura y la relectura. Me llamó mucho la atención esta idea de los lirios del campo y las aves del cielo siendo plenamente ellas, o sea, viviendo para ser. Y me acordó a una cosa que tal vez no tiene una relación directa, pero yo lo siento muy relacionado en cuanto a cómo viven las personas, que no sé si le ha pasado cuando hablan con una persona y la persona se muestra tal cual es, y como que la metí en su tema y como que le brilla los ojos y se lanza, hermano. Sí, es una Ese existencia auténtica. Claro, esa autenticidad que uno en general encuentra cuando a las personas les tocáis como esa fibra que es notable porque tiene un atractivo, no estoy hablando de atractivo de corte erótico sexual, sino puede ser un amigo, puede ser un familiar, da lo mismo, que hace que esas personas tengan una especie de brillo especial. En cambio, las personas como que nunca le brillan los ojos, como que nunca se apasionan, como que nunca son ellos mismos plenamente y siempre pareciera que están en guardia, generan justo el efecto contrario. Es muy interesante y de repente puede ser que está hablando cualquier tontera, puede que esté hablando de jugar ajedrez, da lo mismo. Claro, pero es plenamente el mismo. Claro, entonces me recordé mucho eso, como las aves del cielo y los lirios son ellos mismos por el mero hecho de ser, están ahí, simplemente. Exactamente, sí, eso. El hombre alcanza niveles más altos de ser. Esa es la belleza de la sencillez, en el fondo, de la sencillez de verdad. Claro. Ignacio, sobre ese mismo tema, yo también tengo un último comentario que me llamó mucho la atención. En realidad también es una pregunta. Lo que pasa es que hay una parte en la que el tenor del texto se torna un poco más oscuro, relativamente. No sé si esto es porque yo leí el fragmento del último discurso y entre los otros dos hay algo que no capté nomás. Pero la que dice que tú debes aprender la alegría del lirio y del pájaro, a pesar de que están sometidos a una pena infinitamente honda, y no obstante son absolutamente alegres y la alegría misma. Como algo así como sobrellevar todas las penumbras también. No sé si habrá algo del biográfico del autor también, pero me sorprendió un poco. Bueno, hay una parte terrible, no sé si no me acuerdo, si no tengo el texto ahora a la vista, pero hay una parte terrible porque dice, no sé si es esa misma, creo que sí. Uno puede estar alegre incluso en la pena, salvo que cometa el pecado que aumenta la pena y que la hace definitiva, que es como la desesperación, o no rechazar el pecado, porque ahí sí que la pena se hace definitiva y se hace honda y no hay nada que hacer, ¿no? Que es como no querer ser perdonado por Dios. Bueno, y en realidad en los otros textos fundamentales de Kierkegaard, que son el concepto de la angustia y temor y temblor, títulos terribles todos, dice claro, la angustia real, la angustia radical es la angustia del pecado, la angustia de la separación de Dios. Por eso que dice que la alegría es la alegría de Dios. Pero y no sé si en esa parte, insisto, pero dice claro, y por eso la tristeza, como tristeza en sentido hondo, así en sentido primero, así, es la separación de Dios. Y eso es lo único que no tiene remedio. Pero mientras uno quiera volver a Dios, todos los dolores puede llevarlo alegremente, incluso estando triste humanamente. Yo creo que a eso es a lo que se refiere, como que la verdadera frustración interior radical es la separación de Dios. Bueno, no hay que olvidar que, al menos para un cristiano, las tres virtudes más importantes son precisamente la fe, la caridad, que es la forma perfecta del amor, y la esperanza. Claro. Ahí es muy bonito el título de esa encíclica de Benedicto, Spe Salvi. Sí, pues exactamente. Salvados en esperanza. La salvación viene de la esperanza. Y nuevamente, citando a Tito Tagle, en realidad, don Carlos Aguirre. ¿Lo querías hacer tú, Cristóbal? Supongo que te acordás de la frase. No, dale nomás, dale. No, pero sí, yo tuve que editar el episodio, la escuché una cantidad infinita de veces. Esa frase salió varias veces. En la fidelidad se cuaja la esperanza. ¿Eso lo dice Jaime Aguirre? Bueno, pero claro, la esperanza como el camino, uno de los caminos esenciales de la salvación. Sí, efectivamente. Bienaventurados. ¿No? Y es notable como la esperanza, porque a la esperanza se opone la desesperación, que es la falta de esperanza, y se opone la presunción, que es creer que yo me voy a salvar sin mi participación, como que la acción de Dios no va a tener lugar conmigo,
Y esto segundo es lo que hacen los frívolos, ¿no? Los superficiales, la alegría de la persona superficial que cree que nunca pasa nada, que todo fluye, que todo está bien, pero porque en el fondo esa persona está desesperada, porque si volviera su cara hacia los problemas, colapsaría. Y por eso decide, es como lo que dicen del pájaro que esconde la cabeza en la playa, en la tierra, ¿no? Es notable como la verdadera esperanza está en el equilibrio entre que es verdad que Dios me va a salvar, pero es verdad que no me va a salvar sin mí. Es como lo dice San Pablo, eso es la gracia de Dios conmigo. Es notable. Bueno, también es de San Pablo la frase esa de que uno tiene que vivir alegre en la esperanza, precisamente. En la carta a los romanos, muy bonito. Sobre eso tendríamos que hacer otro capítulo entero también. Yo, siendo que San Pablo es mi santo favorito, mi santo patrono por lo demás, que he leído ¿verdad? tan poco, que manejo porque lo he Sí, leído, sospechaba. pero manejo tan poco San Pablo para como lo central que es mi espiritualidad en general. Es bien curioso eso. San Pablo es notable. Además es muy fogoso cuando escribe. El himno de la caridad es precioso, me encanta. Y me carga que lo traduzcan como himno del amor, porque la palabra amor, siendo tan bonito, hoy en día tiene esta sustancia media acuosa. Sí, está tan manoseada. Sí, entonces caridad, que es el concepto preciso cristiano, encuentro que le da su qué. No, y el capítulo 12 de la carta a los romanos yo lo he leído muchas veces. Ahí donde dice lo de la alegre, la esperanza. No, eso es una cosa impresionante. Es impresionante. Además que cada línea de San Pablo es muy densa, sí, tiene mucho contenido. Pero bueno, ya nos estamos poniendo demasiado religiosos. Yo creo que podemos dejar aquí que tranquilo. Esperamos que les haya gustado este episodio y muchas gracias por acompañarnos. Y no olviden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través del @todólogoscl, tanto en Twitter como en Instagram. Y también pueden apretar el botón de suscribir en Spotify para recibir inmediatamente cuando salgan nuestros nuevos episodios. Muchas gracias y los esperamos la próxima vez para seguir conversando de todologías.